El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hay muchas personas que tienen vacíos emocionales y no se dan cuenta. Estos vacíos por lo general hacen que las personas lleguen a tener unos excesos de muchos comportamientos, de conductas como por ejemplo recurrentes de ingesta de alimento, de alcohol, inclusive de estados de ánimo que parecen muy extrovertidos, muy extravertidos, muy risueños o de extremos muy calmados. Esto puede ser la evidencia de que algo no funciona en su vida y que tienen antepasados muy difíciles. Esto puede generar bloqueos emocionales en las personas al punto que no son capaces de enfrentarse con su propia realidad. Hoy vamos a mirar cómo podemos identificar esos vacíos emocionales, qué es lo que pasa en una persona y qué conductas nos hacen, digamos, identificar que una persona está pasando por un episodio de estos o quizá se vuelve una conducta permanente en su vida y no se han dado cuenta. Muchos no saben que algunos de esos vacíos le generan esos cambios comportamentales y que incluso esas conductas siguen aumentando a través de los años. Entre más una persona se hace mayor en edad, más evidente es su vacío emocional. Una persona que vive un vacío emocional tiene momentos de sentirse completamente incapaz de actuar en su vida, como que algo le falta y no sabe qué pasa. Por eso esos excesos de tratar de calmar lo que se siente emocionalmente llegan a conductas como que lo que les mencionaba hace un momento, de comer mucho, de romperse literalmente a veces el cuerpo haciendo ejercicio, porque es una manera de descargar una presión emocional. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasa a nivel de nuestro organismo hormonalmente y por esa razón se escuda la persona en hacer ejercicio. También son personas muy dedicadas a hacer todo el tiempo trabajo. Si son las señoras, todo el tiempo están limpiando en la casa, todo el tiempo están haciendo algo. Digamos que conduce a conductas de psicorrigidez y es como si la persona estuviera en un pozo profundo que no sabe cómo salir, no identifica y no sabe leer sus emociones. Por eso es que la solución carece de un sentido real y las personas hacen lo que medianamente creen posible, pero realmente digamos que emocionalmente están cayendo mucho más profundo en ese vacío. Son susceptibles, por ejemplo, de ser personas adictivas, son susceptibles también de tener conductas anormales en función de esa intensidad que le imprimen constantemente a hacer algo. Son personas que interfieren también muchas cosas en sus relaciones interpersonales, no son tan agradables porque son escondidas en sí mismas, no se dan tan fácilmente, o son personas demasiado bullosas que no dejan hablar a los otros, que quieren contar solo lo suyo, que exteriorizan lo suyo o que lo suyo es lo más válido. Digamos que esas conductas aumentan en la medida del tiempo, pero si hay alguien que se lo pueda decir, sería muy bueno. Sin embargo, tenemos que practicar una buena comunicación para poder ayudar a estas personas. Vamos a mirar entonces por qué las personas son capaces de afrontar estos vacíos y cómo es que lo experimentan. Los excesos controlan nuestra conducta, llegando incluso a negar de forma manifiesta este comportamiento. Este círculo vicioso en el que los excesos aumentan nuestros vacíos solo terminará cuando afrontemos lo que nos lleva a estas conductas de abandono. Cuando somos incapaces de reaccionar frente a situaciones problemáticas, una barrera se interpone entre nosotros y aquello que debemos afrontar, lo que genera un caldo de cultivo para las conductas excesivas. Existen algunas señales que nos advierten que podemos estar cayendo en comportamientos excesivos para maquillar la realidad que nos atormenta. La evitación de actividades, el nerviosismo cotidiano, el temor y la falta de motivación son las consecuencias de no afrontar correctamente nuestros vacíos.
Así que las personas se escudan en decir que tienen muchas necesidades y realmente pues eso se convierte como en un problema, porque cuando una persona manifiesta tener muchas necesidades, detrás de esa necesidad está un vacío y detrás de ese vacío es que está el exceso, porque la persona empieza a cubrirlo con lo que le parece satisfactorio, como las personas que consumen alcohol, lo que les mencionaba, o que tienen algún tipo de conducta que dice está por encima de lo normal. Sin embargo, pues claro que es normal que nosotros tengamos vacíos. Por lo general, casi todas las personas tienen algún grado de vacío afectivo, por ejemplo, por diferentes experiencias de la vida que naturalmente ocurren en la relación con padres, de parejas, o cuando fallece un familiar, por ejemplo. Son vacíos que quedan y que hay que tratarlos y manejarlos. Pero nos referimos a ese tipo de vacíos que las personas normalmente llevan a los excesos y que no los reconocen. Cuando una persona acude a consulta, casi siempre manifiesta sentir algo que no sabe qué es. Ese no saber qué es porque la persona no se conoce a sí misma o no es capaz de confrontarse con un pasado o una experiencia difícil donde quedó el vacío. Y ahí es donde entramos nosotros los terapeutas a ayudar, a intervenir, a mirar qué es lo que pasa, en qué momento falló, digamos, esa proporción de afecto o parte significativa emocional que tenía que compensar. Así que para nosotros podernos conocer e identificar qué es lo que nos pasa, tenemos que ser personas muy maduras emocionalmente, poder reconocer qué es lo que nos hace falta, poder recordar, poder afrontarlo, porque es que afrontar una pérdida, afrontar algo de lo que carecemos o de nuestros propios errores, porque a veces están nuestros errores también, es muy difícil. Así que la persona requiere un entrenamiento, mirarse con mucho cariño y aceptarse respecto a lo que le ocurre. Hay muchos síntomas de ese vacío emocional. Vamos a identificarlos en la siguiente nota para que miremos realmente si de pronto estamos careciendo de algo y seamos conscientes que vivimos una situación difícil de un vacío emocional. Los síntomas son psicológicos y conductuales y son variables dependiendo de la causa del vacío emocional. Apatía, aburrimiento, desinterés, desmotivación, desgano, tristeza, aislamiento, melancolía, frustración, ansiedad, fatiga. Las causas se dan por dudas no resueltas. ¿Qué hubiese pasado si? La eterna pregunta sin resolver que lleva al arrepentimiento o culpa. Conflictos internos. Cuando vives una vida distinta a la que querías, deseabas o pensabas, creas sufrimiento y ansiedad. Sentimientos de culpa. Cuando consideramos que hemos fallado a alguien o a nosotros mismos. Sentimientos de soledad. Sientes que no tienes con quién compartir tus emociones o problemas. No comprendes lo que te pasa. No consigues identificar la emoción. Sabes que algo pasa, pero no sabes qué es. Digamos que cómo llenan algunas personas o cómo hacemos mal el llenado de nuestros vacíos emocionales cuando queremos comprar o tener cosas, como que lo suplen las compras, las suplen los arreglos, que todo eso es importante, pero no es la manera de suplirlo. Ahí está mal, o sea, esas son cosas banales. También cuando creemos que otra persona puede llenar el vacío, me siento sola, me siento triste, entonces tengo una pareja, tengo un amigo. Es importante tener esa red social activa, pero no se reemplaza con eso. ¿Cómo se hace de manera bien? O sea, de manera que nos podemos aceptar y que vamos a suplirlo y que vamos a solucionarlo, pues lo hacemos bien cuando identificamos cuál es el vacío, nos enfrentamos a él, hacemos un reconocimiento de que esto no está bien en mi vida, tomamos conciencia acerca de todo lo que nos está ocurriendo. Para unas personas no es fácil porque aprender a lidiar con las emociones y con esos vacíos afectivos es muy complicado. Realmente se necesita mucha madurez. Así que si ustedes solos no pueden, los espero por supuesto en mi consultorio, y un agradecimiento muy especial aquí a La Serrana que nos permite estar con ellos.